Bienvenidos a Entre Muros y Sueños, un espacio creado por el Grupo Empresarial Izarco para que te mantengas actualizado sobre las novedades del sector inmobiliario y de la construcción. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Muros y Sueños del Grupo Izarco. Mi nombre es Sebastián y los voy a estar acompañando el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema importante para todos los jóvenes que hoy están pensando comprar o arrendar una vivienda. La realidad es que los jóvenes están cambiando la forma en la que este mercado inmobiliario se está moviendo. Están exigiendo zonas comunes más grandes, experienciales, se están apalancando en tecnología y están llegando nuevas amenidades que van en línea con las necesidades de los jóvenes. Y para eso, hoy nos acompaña una invitada muy especial, especialista del sector. Ella es Daniela León, de Metro Cuadrado. Daniela, bienvenida. Gracias, Sebastián, un gusto. Bueno, Daniela, siempre encantados de tenerte acá. Y antes de empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de tu experiencia? Sé que eres comunicadora social, estudiaste en Argentina, llevas 11 años en el sector, te lo debes conocer casi que todo. Tienes una especialización también en periodismo, tienes un bagaje muy importante. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Bueno, sí, desde el 2014 estoy trabajando en el sector de vivienda, como cosas de la vida, ¿no? Siempre me gustó el tema de vivienda, de financiación, y bueno, terminé trabajando en el sector inmobiliario. Siempre he trabajado en la parte de marketing. Actualmente trabajo como editora de contenidos digitales en Metro Cuadrado, y allí ¿qué hacemos? Con el equipo de contenido y de Grow trabajamos en generar contenido orgánico que pueda ayudar a las metas de la compañía. ¿Qué es contenido orgánico? A veces nos parece muy fácil, pero es todo el contenido que ayuda de forma totalmente orgánica, sin pauta, a contarle a la gente y a educarlo y a lograr objetivos. Entonces hacemos mucho contenido para educar en la parte de vivienda, para contarles todas las formas de financiación que existen, para contarles temas que le pueda gustar a la audiencia, para generar comunidad y para ser un referente. Entonces creo que eso es lo que hacemos. ¿Y cómo hacen para balancear? Justamente hoy vamos a hablar de los jóvenes. Uno habla de temas digitales y lo asocia muy fácilmente a personas jóvenes. ¿Esto sí pasa así? ¿O en digital hay un espectro de adultos como nosotros, inclusive mayores, moviéndose en estas plataformas? Es un espectro muy grande, o sea, realmente hoy en día pues la penetración de internet en Colombia es muy grande y realmente hay mucho público. Lo que pasa es que cada público consume contenido diferente, es decir, los jóvenes consumen ciertas redes sociales y cierto estilo de contenido y ciertos formatos. Las personas que son adultos jóvenes o intermedios consumen otro tipo de formatos en otras redes sociales y de otra manera. Y los adultos o adultos mayores también consumen mucho. Entonces yo sí creo que todos consumimos, que no es solamente algo para los jóvenes, de diferentes formas y de diferentes formatos. Hay gente que le gustan los stories, que le gusta ver muchos reels. Claro. Hay gente que dice, no, ya nadie lee, pero hay gente que sí se toma el tiempo de leer o de escuchar podcasts como este. Entonces el espectro es muy grande. Bueno, súper chévere. Gracias ahí por la mini clase. Bueno, Daniela, para entrar a tocar el tema que nos trae aquí hoy, quisiera establecer primero un contexto. Nosotros anteriormente teníamos un paradigma y es que vivir bien venía de la mano de tener un techo, ¿cierto? Hoy eso yo creo que está cambiando. Si bien es importante para las personas, ese concepto de vivir bien los jóvenes lo están transformando. ¿Qué opinión te merece a ti eso? Pues yo creo que vivir bien implica muchas cosas, ¿sí? Y si hablamos de jóvenes implica otras muy distintas a un adulto mayor. Entonces, ¿yo qué podría decir? Que actualmente en el espectro de jóvenes existen muchos perfiles. Existen jóvenes que van a independizarse porque están empezando una universidad en otra ciudad, o porque están empezando su primer trabajo, o porque quieren vivir solos. Existen jóvenes que ya viven solos, que trabajan híbrido o remoto. Existen otros que ya tienen una pareja o ya son jefes de hogar y pues tienen hijos. Entonces, digamos que en el espectro de jóvenes hay mucho y hay muchas características para vivir bien.
Digamos que si decimos que los jóvenes que se van a independizar o que están trabajando híbrido y remoto, pues quieren mucha conectividad, porque obviamente es muy importante si estás trabajando híbrido, si tienen mascotas, las zonas pets, eso es vivir bien. En general a los jóvenes les gusta estar muy bien ubicados, cerca a su trabajo, cerca a sus universidades. Si tienen hijos, pues cerca a los colegios o cerca a lugares donde tienen su red de apoyo. Entonces yo pienso que va a depender del perfil, pero me parece importante definir que en Colombia el perfil de jóvenes es de 14 a 28 años. Esto es lo que el DANE dice que son jóvenes para ellos, y de los 52 millones de personas que hay en Colombia, el 24.8% son jóvenes, es decir, casi 13 millones. Entonces es una población muy grande, sí, es muy importante del país, y me causó curiosidad viendo algunas cifras que solo el 9.8% de este rango de edad son propietarios. Y el 76% de ellos viven en las ciudades. Entonces ahí tenemos como todo un panorama de dónde están y qué hacen. Sí, ya están transformando definitivamente la forma en la que este sector se está moviendo. Inclusive eso tú las mencionabas ahorita, pero de cara a esta nueva dinámica de arriendo, que en este podcast la hemos tocado un montón, pero de cara a esta nueva dinámica de arriendo, hay unas zonas comunes, hay unas características que deben tener hoy los proyectos pensando en estos jóvenes que son particulares. Las zonas comunes son una de ellas, pero también está la integración de la tecnología. Estamos hablando hoy de domótica integrada en los apartamentos para que uno no tenga ni siquiera que tener un control remoto. ¿Qué otro tipo de características ves tú que son claves para estos jóvenes que están buscando, bien sea arrendar o comprar para vivir? Pues hay muchas características, pero yo pienso que hoy en día creemos, no, los jóvenes todos quieren vivir en Colín, todos quieren tener un coworking. Va a depender realmente de qué joven es, si vive o no con alguien, si tiene o no familia. Entonces yo pienso que, y viendo las estadísticas como las vemos en en el portal de Metro Cuadrado, que la gente sigue prefiriendo características como ubicación, la gente joven, ubicación, zona, barrio, precio y área. O sea, a pesar de todo, estas son las características. ¿Por qué lo digo? Porque durante los 5 meses que llevamos del 2025 a cierre del 31 de mayo, de 45 millones de búsquedas que tuvimos en el portal, solo el 17% cuando iba a comprar prefería ascensor, o el 6% piscina, o el 6% decía que sea en conjunto cerrado. El resto se centraba primero en me alcanza, es el precio que necesito, es la ubicación que necesito, es el área que necesito. Entonces, si bien sí privilegian muchas cosas, esas características son las básicas. Claro, lo que nos damos cuenta es que las zonas PET son un plus, el gimnasio es un plus, los coworking son un plus, y también transporte. He visto algunas zonas de coworking que ofrecen transporte porque viven, proyectos de co-living que ofrecen transporte porque, digamos, están en lugares que no están tan cercanos. Eso es un plus. Entonces siento que hay muchos plus en los proyectos, el que tenga videojuegos, cinema, sauna, turco, muchas características, pero no necesariamente son lo que define la compra. Hoy ya estamos hablando que estas zonas comunes dejan de ser un tema de entretenimiento, que antes eran, por ejemplo, esas zonas que mencionabas, las zonas húmedas, las canchas de fútbol, y pasamos a tener unas zonas comunes un poco más funcionales, que suplan justamente la necesidad que uno no encuentra en esos apartamentos. Pues son apartamentos de 30, 20, inclusive 15, 10 metros cuadrados donde a duras penas te cabe la cama, ¿cierto? Pero eso también me está llevando a otra parte de la conversación, y es ¿qué pasa con las inversiones? Hoy, ¿tú crees que los jóvenes están pensando en comprar apartamento como invertir? ¿O este concepto, que también puede que sea un paradigma de generaciones anteriores, viene cambiando y ya no lo ven de la misma manera? Bueno, yo creo que salió de perlas el podcast porque la semana pasada la Cámara de Construcción colombiana en la regional Bogotá y Cundinamarca realizó un evento
que es el Seminario de Actividad Edificadora, y ellos hacen una encuesta hace 17 años, todos los años, en las salas de venta de Bogotá y Cundinamarca, y me pareció muy interesante la socialización, porque tomaron una muestra, obviamente esto es una muestra, y a 1.200 personas que fueron a las salas de venta para conocer proyectos, les preguntaron a los jóvenes entre 18 y 28 años si querían comprar vivienda. Y el 84% de esta muestra de 1.200 dijo sí quiero. ¿De verdad? Y el 16% no. Entonces ahí se cae un mito de que los jóvenes no quieren. Los jóvenes sí quieren comprar vivienda. Lo que pasa es que están en momentos diferentes. Es distinto un joven que está de 18 a 24 años que uno que está de 24 a 28 años. Que respondían que sí querían. Y cuando les preguntaban por qué querían, la mayoría dijo por estabilidad y seguridad, porque se quieren independizar o porque les parece una buena inversión. ¿Dónde están esos jóvenes? Los necesitamos todos los que estamos vendiendo apartamentos. Lo necesitamos. Están en las salas de venta. ¿Qué preguntaban? Y me pareció muy interesante y decían que sí, pero decían básicamente que aunque querían comprar, de 18 a 24 años se veían comprando en 6 años, es decir, casi sobre el borde de los 28. Y sobre el borde de los 30. Y otros de 24 a 28 decían que se veían comprando en el borde de los 28 también, 4.5 años. Entonces, lo que vemos es que sí quieren, pero hay un montón de condiciones que les permiten es proyectarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque están empezando su vida laboral, porque obviamente no tienen todo el ahorro. ¿Y qué veía yo interesante? Que ellos les preguntaban qué obstáculos tienen. Y pues ellos respondían, el 38% respondía que uno de los obstáculos, el 31% respondía que uno de los obstáculos era que no conocía cómo acceder a los subsidios. Esto me parece muy interesante. Luego, dentro de otros de los obstáculos es que no sabían cómo pedir un crédito y no sabían cuánto se demoraba el proceso de la compra de vivienda. Yo pienso que no es que no haya información, sino que uno solo empieza a buscar cuando uno está interesado. Si tú no estás en este momento buscando vivienda, pues no es algo de lo que te vas a meter de lleno. Pero creo que son obstáculos que pueden ser superados porque la industria y en general todos los que trabajamos en este gremio trabajamos para educar. Entonces sí creo que los jóvenes quieren comprar vivienda y es un mito. Lo que pasa es que hay que ver en qué etapa están. Sí, definitivamente tienen muchos obstáculos y todos estos que tú mencionabas abren un mundo de posibilidades para nosotros como constructoras, también para Camacol, para La Lonja. Es un llamado de, oiga, quizá la razón no sea que el comportamiento del mercado esté cambiando, tal vez el comportamiento es el mismo, pero la gente no está lo suficientemente informada y esa desinformación está haciendo que cohíban el proceso de compra, es cierto. Pero también hay unos mitos, ¿no? Hay unos mitos políticos, hay unos mitos económicos. Está, por ejemplo, pues todo el tema que tenemos ahorita con el gobierno actual, tenemos el plan de ordenamiento territorial también que está generando cierta incertidumbre, que hacen que la gente ponga en duda, y esto no es solamente de los jóvenes, hacen que ponga en duda si compra o no compra apartamento, ¿cierto? ¿Qué otros mitos creerías tú que hay que comenzar a desenmascarar de cara a fortalecer esta compra de apartamentos? Bueno, yo creo que uno de los mitos más grandes y hoy en día yo creo que hay mucha información y desinformación, es que la vivienda no es una buena inversión. Hay muchas inversiones y decir que una inversión es buena o mala dependerá de muchos factores, ¿sí? Yo puedo ser una persona que quiere comprar acciones en bolsa, que quiere invertir en fracciones, por ejemplo, que existen en el mercado inmobiliario, o que no quiero invertir en esto. Pero yo siento, y no solo siento, sino creo, estoy segura, los datos me respaldan, que la inversión en bienes raíces es una inversión rentable, segura y duradera. Y esto es algo que nuestros padres nos lo han dicho, pero es real, porque cuando vamos a mirar la rentabilidad de un inmueble está entre el 6 y 7% según los especialistas, y la valorización es más grande en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Cartagena. Cartagena es una ciudad súper valorizada, o sea, cualquier bien inmueble que se tenga allí obviamente se va a valorizar. Entonces, esta creencia de que los bienes raíces no son una buena inversión, sí lo son.
Obviamente hay que saber que hay unos gastos que hay que correr cuando tienes una vivienda, hay que pagar un predial, hay que mantenerlo, hay que mantener la vivienda en óptimas condiciones. Que ahí es donde, perdón, ahí es donde mucha gente cae, ¿no? Que le ponen esos cálculos de los prediales más lo que uno tiene que pagar de cuota y lo que termina pagándole al banco y se lo empiezan a comparar contra lo que uno realmente paga en arriendo, que es un gasto fijo que no depende de que no tiene ningún variable más allá del IPC. Y entonces ahí es donde la gente, yo creo que se empieza a poner en cuestión eso de si en realidad me sale más rentable comprar apartamento o arrendar uno, ¿no? Y tal vez no están viendo esa proyección a futuro, esa proyección de cuando venda, qué pasa cuando termine de pagar las cuotas, que si bien puede ser en unos 10 años, 20 años, ¿qué pasa después de esos? Hay un vacío, ¿no? Exacto, eso son decisiones. Hay gente que le conviene más vivir en arriendo porque quiere invertir en otras cosas. Pero desde la experiencia personal, yo te puedo decir que la inversión en finca raíz se valoriza muchísimo y en ciudades como Bogotá más. Y que a veces no pensamos o no creemos cómo va a ser eso a largo tiempo. Entonces, digamos, cuando yo compré mi primer inmueble fue a los 28, 29 años, precisamente lo que estábamos hablando, y yo no tenía para pagar la cuota inicial, pero yo no quería pagar arriendo. Entonces, depende de lo que uno quiera. Entonces, yo decidí invertir y con el tiempo se valorizó. En 4 años se valorizó, le gané más de 50 millones al venderlo y pude tener la cuota inicial para una vivienda usada, que al final era lo que más o menos yo quería. Entonces, yo lo que creo es que depende de lo que uno quiera y sus prioridades, pero para mí tener vivienda propia siempre fue muy importante. Si es importante, es una seguridad, es rentable, les decía, entre 6 y 7%. Es más, la lonja de Antioquia mostró, por ejemplo, en Medellín, que es una ciudad que se viene valorizando, que entre 7 y 8% las casas y los apartamentos se están valorizando en el área metropolitana. Entonces, es algo muy positivo, dependerá de lo que uno quiera. Obviamente hay muchos podcasts de educación financiera que dicen, es que depende de lo que tú quieras, quieres tener ganancias más rápidas, quieres valorización. Sí, es como una elección de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, y hace un rato tú mencionabas todo esto, yo creo que viene también de nuestros papás y de nuestros abuelos. Son paradigmas que uno viene construyendo y con los que quizás llega viejo. Y uno de los que yo tengo, personalmente también peleo mucho con eso, es ese comparativo de qué era más fácil. Tener vivienda hace 10, 20 años o tenerla hoy. Hace 20 años de pronto había mucho más oferta de la que hay hoy, ¿cierto? Sí. Y había poca demanda. Hoy estamos en un escenario que se podría decir que es al revés. Hay bastante más demanda a pesar de que el comportamiento va cambiando y menor oferta. Nos estamos quedando sin espacios para construir, hoy nos toca tumbar lo poco que hay para empezar a construir masivamente. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Era más fácil o no era más fácil? Yo creo que hay mucho mito al respecto de esto y yo veo muchos TikToks y Reels y en Instagram que yo veo muchos videos que los jóvenes dicen, no, pues a mi edad mis papás ya tenían casa, tenían 5 hijos y yo estoy pagando el arriendo, el ICETEX o lo que sea. Pero yo no pienso que sea más fácil o difícil, sino que es diferente. Si bien antes pues habían otras condiciones económicas, yo pienso que no habían tantos subsidios como existen hoy. Hoy en día existen subsidios para mejorar vivienda, para pagar la cuota del arriendo y ayudarte a pagar la cuota de la cuota inicial de proyectos de vivienda. Existen subsidios también para las cuotas del crédito hipotecario, para construir vivienda. Existen muchos subsidios, entonces creo que eso se diferencia de nuestros papás. Claro, hay ayudas que tenemos que ellos no tuvieron. Claro. Otra cosa son formas de financiamiento. O sea, hoy en día tenemos, aparte del crédito, el leasing, tenemos formas como el AFC, que nos ayuda a esta cuenta para el fomento de vivienda, las cesantías. No es que antes no hubieran existido, pero creo que ahora tenemos más conciencia del uso de ellas. Y existen muchos mecanismos de financiación. Hablábamos de otros tipos de proyectos o de vivienda como fracciones, como invertir en fracciones y la rentabilidad que esto genera, o muchos temas de financiación. Entonces aquí también veo una diferencia con respecto a la forma de financiar de antes y de ahora. Claro. Y también veo una cosa interesante y es que
tenemos el pago de 2 cuotas, ¿sí? Si uno quiere comprar vivienda. Si quiero comprar vivienda en arriendo, si vivo en arriendo, quiero comprar vivienda, debo pagar la cuota inicial. Y a mí me parece que ese es un punto que es diferente también. Entonces, muchos de nuestros papás probablemente tenían otra forma de comprar la vivienda y nosotros tenemos otra, pero a mí me parece muy interesante para los jóvenes el poder tener el sistema de preventas. Para mí eso es algo que es clave y que me ayudó a mí cuando era más joven a poder comprar vivienda. Sí. Y yo siento que los jóvenes no tenemos el 30% de una cuota inicial. O sea, cuando yo tenía 28 años no lo tenía para poder dar el 30% de un inmueble de, no sé, 300, 400 millones. Pero el sistema de preventas de las constructoras que nos permiten pagar la cuota inicial en 30, 36, 24, 12 meses y ir pagando por cuotas o reunir las cesantías o reunir las primas, eso es una ventaja que probablemente nuestros padres no tenían, ¿sí? Y que ayuda. Entonces, cuando una persona joven me dice, yo siempre pienso, el tema de vivienda nueva es muy bueno para una persona joven, porque le va a permitir tener ese capital que de pronto una persona más grande ya tiene. El riesgo está en eso, ¿no? Sí. Que hoy una persona joven tiende a independizarse mucho más rápido y termina con esas 2 cuotas que tú mencionabas. Paga arriendo y paga cuota inicial. Exacto. Ahí es donde también hay una limitante. Exacto, pero hay subsidios para esto. En Bogotá, todas las cajas de compensación tienen un subsidio para que tú puedas pagar arriendo y pagar la cuota. O sea, te ayudan con el arriendo para que pagues tu cuota. Entonces, esas son cosas que de pronto la gente no se apalanca. Y vemos hoy también estos modelos de rent to own, donde la gente al final termina pagando sobre su propio predio, ¿cierto? Este modelo de arriendo con opción de compra, entre comillas, lo habíamos escuchado hace unos años, hoy cada vez está más fuerte. De hecho, por ejemplo, uno de nuestros aliados más importantes es Property, que ofrece justamente, se dedica a estas facilidades para que la gente no sienta que está pagando 2 cosas de forma independiente o que está botando, entre comillas, la plata a la basura con el arriendo. Sí, ¿no? Total. Entonces, yo creo que sí, hay diferencias muy grandes de cuando nuestros papás compraron vivienda. Y siempre digo para los jóvenes que es una oportunidad, los subsidios que existen hoy para que te ayuden para el arriendo y puedas comprar vivienda, ir pagando la cuota inicial, el sistema de preventas que te permite pagarlo en 36, 24, 12 meses, que es una gran ayuda para los jóvenes, pero son diferencias. Y hay una cosa que olvidaba y también hay una diferencia y es la migración colombiana. Esa migración es muy grande y es muy alta en los últimos de 2020 a 2024, Migración Colombia dice que salieron más de 1.800.000 colombianos para no regresar a Estados Unidos, España, Chile, México y Australia. Entonces creo que aquí también hay una diferencia y es que muchos de los jóvenes primero piensan en emigrar antes de quedarse y entonces esa es una problemática bastante diferente a lo que tenían nuestros padres. Es más, 2022 fue el pico, ¿sí? Y un récord histórico desde 2005, nadie había salido tanto de Colombia. En general son los jóvenes, entonces ahí también cambia mucho el panorama. Claro. Bueno, y hablando o devolviéndome mejor a este tema de los apartamentos pequeños, una de las preocupaciones hoy es qué va a pasar a futuro con la construcción. Estamos construyendo, entre comillas, masivamente apartamentos de 30, 25, 20, 15 metros cuadrados. Y a futuro, estas personas que hoy viven o que quieren comprar este tipo de viviendas van a necesitar más espacio. Posiblemente por un hijo, por una familia unipersonal, con perros, gatos. La realidad es que van a necesitar más espacio. ¿Qué crees que pueda pasar si empezamos a construir masivamente y nos quedamos con una carencia de ese tipo de espacios? Yo creo que aquí sí hay una discusión abierta sobre hacia dónde vamos en la construcción y urbanísticamente. Y realmente sí hay muchas viviendas de espacios pequeños que están adaptadas a personas que viven solas y que son totalmente, ¿cómo se diría? Normales en ciudades como Bogotá, porque hay ciudades como París, como Nueva York, como Londres, donde hay gente que vive en 9 metros cuadrados o en Corea del Sur o en Japón. Va a determinar cómo será nuestro crecimiento demográfico en algunos años.
A mí me parece que es importante pensar que los hogares unipersonales sí están creciendo en el país, en los últimos 5 años han crecido, y de 18 millones de hogares, 3 millones son unipersonales, es decir, viven una sola persona o su mascota. Pero el hecho de vivir solos no quiere decir que nos guste o no vivir en espacios más pequeños, no necesariamente. Y hay una problemática que también deberíamos tener en cuenta en la discusión de esto, y es que las familias pues se van reduciendo, antes eran 4 personas por familia, ahora son 2, llegaremos a ser más una sola persona, pero también es importante entender que eso no quiere decir que no queramos espacio, ¿sí? A mí me parece que esa es una discusión abierta. No sé si todos los jóvenes quieren un espacio pequeño, la verdad pensaría que no es más del 60%, y hay un punto que para mí también es importante, y es la natalidad en Colombia va decayendo, ¿sí? Y es algo que es real. Entonces en 20 años seremos más las personas mayores de 50 años. Hoy en día hay 13.5 millones de colombianos que tienen más de 50 años. Pero con el tiempo esa cifra puede llegar a duplicarse porque la pirámide va a estar más en las personas de 50 años. Las personas de 50 años requieren cosas muy distintas a las de las personas que son de 14 a 28. Entonces, ese es un punto que de pronto tal vez no estamos viendo hacia futuro. El tema del senior living, del cohousing living para gente senior, de la economía plateada. Y siento que esas personas no necesariamente quieren vivir en pequeños espacios. ¿O qué pasará cuando los jóvenes empiecen a tener hijos? Entonces será un cambio generacional, irán a un espacio más grande y rentarán ese espacio, pero seremos cada vez menos personas jóvenes y más personas mayores. Entonces creo que esa es una discusión abierta, y me parece que no, que el futuro no puede ser solo viviendas pequeñas, pero esto es un concepto mío, sí, digámoslo. La discusión está abierta, pero no estamos pensando, siento, que seremos una población cada vez más mayor. Bueno, es importante para quienes están pensando en construir, están pensando en comprar. Y ya para ir cerrando, Daniela, una última pregunta que va muy en línea con todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa con la inversión? Los jóvenes están transformando y están imprimiendo cada gota de su ser en los metros cuadrados que estamos construyendo ahorita, escapando mucho de todas estas tendencias y de todo estos nuevos paradigmas que se van formando alrededor de estas nuevas generaciones. Pero ¿qué va a pasar con las inversiones? ¿Se va a seguir viendo como una inversión o esto puede que se transforme? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que siempre depende del momento de la vida. Cuando yo estaba en lo que estamos hablando de 14 a 28, lo veía como quiero vivir en él. Pero después de ciertos años, después de ser propietario, después de 4 o 5 años, uno ya empieza a ver cosas como inversión. Después que ya tiene asegurado un primer patrimonio, quiere ir por segunda vivienda o quiere ir por viviendas de rentas cortas, que hoy en día hay muchos proyectos especializados en rentas cortas, o hacer una inversión en fracciones. Entonces yo siento que la inversión no se acaba, depende del momento de la vida en el que estés, ¿sí? Y si te gusta invertir en bienes raíces, claro está, soy una persona que le gusta y entonces pensaría que viene la segunda inversión para mi futuro. Y así he escuchado y veo a través de nuestras redes sociales, de nuestros seguidores, de la gente que comenta, que la gente también está interesada en invertir, en aprovechar los subsidios. Sobre todo los jóvenes quieren aprovechar mucho los subsidios porque al final es una población a la que más le ayuda. Pero sí siento que primero vives y después inviertes, en el caso colombiano y en el caso de los jóvenes. Ya es distinto si eres extranjero y si tienes más de 45 o 40 años. Claro, claro. Bueno, y ustedes que nos están escuchando, déjenos en los comentarios cómo ven ustedes el futuro de la vivienda con la llegada de estos nuevos jóvenes, generación Z, generación Alfa y todas las demás que se vienen. Y con esto cerramos nuestro capítulo. Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer siempre tenerte acá. Gracias a ti. Bienvenidos todos, Metro Cuadrado. Muchas gracias también por el apoyo. Y con esto nos despedimos. Los invitamos a que nos sigan viendo y a que sigamos creando juntos experiencias memorables. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @isarco.oficial. Hasta la próxima. En Isarco creamos experiencias memorables. Encuéntranos, escúchanos y comparte.